Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 6, conformado por integrantes, mi persona de Ábalos, con Jessica Rodríguez, Kevin García, Jorge López, Evelyn Mazariegos y Gerson Bámaca. En este proyecto, pues vamos a presentar la primera fase, el cual teníamos que realizarlo, el cual pues es el sistema para el procesamiento de COVID, de pacientes COVID. Siguiente, por favor. En este primer slide estamos presentando la arquitectura del proyecto como tal. Voy a hablar un poco acerca de esta arquitectura. Por lo, por lo que sabemos, esta arquitectura pues es la más usada actualmente de la historia, podríamos decir, la de cliente-servidor, la típica, pues el cual va a ser la que vamos a establecer, cual el cliente pues va a consultar al servidor, la página web, ya sea también lo puede hacer desde dispositivo o desde la página web hacia la aplicación. Siguiente, por favor. Ok, la importancia del modelo cliente-servidor. La arquitectura del cliente-servidor tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, la parte del servidor y por otro, la parte del cliente o grupo de clientes, donde lo habitual es que un servidor sea una máquina bastante potente con hardware y software específico que actúa de depósito de datos y funcione como un sistema gestor de base de datos o aplicaciones. En esta arquitectura, el cliente suele ser estaciones de trabajo que solicita varios servicios al servidor, mientras que un servidor es una máquina que actúa como depósito de datos y funciona como un sistema gestor de base de datos. Este se encarga de dar la respuesta demandada por el cliente. Es lo que hablaba al principio. El cliente va a consultar la aplicación, ya sea del dispositivo o desde la página web, y pues es el modelo que utilizamos en este proyecto. También el cliente servidor tiene componentes. Entre ellos está la red. Una red es un conjunto de clientes, servidores y base de datos unidos de una manera física o no física en el que existen protocolos de transmisión y de información establecidos. Otro componente que también sería el cliente. El concepto de cliente hace referencia a un demandante de servicios. Este cliente puede ser un ordenador como también una aplicación de informática, el cual requiere pues información previamente de la red para funcionar. Otro componente fundamental que es parte de la arquitectura es el servidor, por supuesto. ¿Que es un servidor? Un servidor hace referencia a un proveedor de servicios. Este servidor a su vez pues, puede ser un ordenador o una aplicación informática, el cual envía información a los demás agentes de la red. Pues con este punto podríamos decir que el modelo de cliente-servidor funciona perfectamente para este tipo de aplicaciones, el cual estamos pues construyendo. Voy a dejar a mi próximo compañero para que siga con la presentación. Gracias, Ademar. Continuando con los componentes, tenemos protocolo, servicios y bases de datos. Un protocolo es un conjunto de normas o reglas y pasos establecidos de manera clara y concreta sobre el flujo de información en una red estructurada. Servicios. Un servicio es un conjunto de información que busca responder las necesidades de un cliente, donde esta información puede ser mail, música, mensajes simples entre software, videos, etc. Y para finalizar, base de datos, ya que son bancos de información ordenada, categorizada y clasificada que forman parte de la red, que son sitios de almacenaje para la utilización de los servicios y también directamente de los clientes. Una perfecta combinación y relación de todas ellas genera una correcta ejecución de la estructura cliente-servidor para que todo en el sistema pueda tener un uso y manejo correcto. Para poder continuar, tenemos diferencia entre cliente y servidor. Claramente, pues un cliente es el computador pequeño con una estructura al igual a la que tenemos en nuestras oficinas u hogares, la cual accede a un servidor o a los servicios del mismo a través de Internet o una red interna. El servidor, al igual que el cliente, es una computadora, pero con la diferencia de que tiene una gran capacidad que le permite almacenar gran cantidad de diversos archivos
o correr varias aplicaciones en simultáneo para así nosotros los clientes poder acceder a los servicios, ya que se pueden dar cuenta que es una relación entre sí. Podemos continuar con mi compañero, por favor. En el modelo cliente-servidor tenemos, al igual que en muchas otras, varios tipos. En este caso podemos verificar la arquitectura de dos capas. Y al igual que en cualquier modelo que estemos trabajando, pues creo que existen siempre ventajas y desventajas de lo que estamos utilizando. Y en este caso podríamos decir que las ventajas del sistema de dos capas al estarlo utilizando podría ser el desarrollo de aplicaciones en un ambiente de dos capas que funciona adecuadamente, pero no necesariamente por funcionar adecuadamente es lo más eficiente. Las herramientas para el desarrollo en dos capas son robustas y ampliamente evaluadas. Las técnicas de ingeniería de software de prototipos se emplean fácilmente. Las soluciones de dos capas trabajan en ambientes no dinámicos, pero no se ejecutan bien en organizaciones rápidamente cambiantes. Y al igual que como encontramos ventajas, encontramos desventajas también. En este caso, los ambientes de dos capas requieren control excesivo de las versiones y demandan esfuerzo de distribución de la aplicación cuando se les hacen cambios. Eso se ve el hecho de que la mayoría de aplicaciones lógicas existe la estación de trabajo del cliente. La seguridad del sistema en un diseño de dos capas es compleja y a menudo requiere administración de las bases de datos. Esto es debido al número de dispositivos con acceso directo al ambiente en ese tipo de base de datos. Y la herramienta del cliente y la de base de datos utilizadas en diseños de dos capas constantemente están cambiando. La dependencia a largo plazo de cualquier herramienta puede complicar el escalamiento futuro de las implementaciones. Y con esto creo que esta arquitectura de dos capas se utiliza para describir los sistemas cliente-servidor, tal y como lo podemos verificar en la imagen. Y con esto pasamos a la arquitectura de tres capas. La arquitectura de tres capas es un tipo de arquitectura usada en la gran mayoría de sistemas. Se suele usar en sistemas que implementan un modelo de negocio como podría ser una tienda online, una aplicación para gestionar ciertos datos, etc. Sin embargo, no es recomendable usarla en sistemas de tiempo real como lo de los coches o aviones. Todo sistema que gestiona datos tendrá una base de datos para guardar esos datos y una interfaz de usuario que será con la que interactúan los usuarios. Además, una parte del sistema se encargará de procesar los datos y gestionar lo que se hace en ellos. La arquitectura en tres capas lo que hace es dividir el sistema en tres partes diferenciadas, de tal forma que cada capa solo se comunique con la inferior. Esas tres capas, pues para explicarlas un poco, se denominan como persistencia. Esta se encarga de guardar los datos. Será donde se gestione todo lo relativo a la base de datos y a la creación, edición y borrado de datos de esta. Está la segunda capa, que es negocio. Esta capa se gestiona la lógica de la aplicación. Es donde se dice qué se hace con los datos. Y por tercero tenemos la capa de presentación. En esta capa se crea la interfaz del usuario. Su única función es pasarle las acciones que realiza el usuario a la capa de negocio. Y al hacer cada capa, se comunica solo con inmediatamente inferior conseguimos si hay que realizar un cambio, no nos vamos a volver loco tocando todo el sistema, sino que al llevar estos tres pasos, pues vamos a tener una idea más clara. Y así pasamos a lo siguiente. Arquitectura en capas. En la arquitectura de tres capas, los servidores 2 y 3 realizaron una tarea específica. Por lo tanto, un servidor web puede usar los servicios de otros servidores para poder proporcionar su propio servicio. Por consiguiente, la arquitectura en tres niveles es potencialmente una arquitectura en n capas, ya que así como está contemplado en tres niveles, como el caso anterior, puede estar compuesto por n servidores, donde cada uno de ellos brinda su servicio específico. Vamos a pasar a lo siguiente. Ventajas de cliente-servidor. Como nuestros compañeros decían, esto tiene
distintas ventajas y desventajas en cada una de las capas, pero a nivel general, eh, una de las ventajas más significativas es la integración de gráficas, podría decir también la administración centralizada del servicio, también la centralización de recursos, el manejo de seguridad y la estabilidad de instalación. Como lo decía mi compañero, ya no hay que tocar en otros niveles para hacer una implementación o una actualización, sino que simplemente se hace en una sola infraestructura, solo eh, se va a implementar en el servidor y aquí no se tiene que estar teniendo algún inconveniente que las capas, por ejemplo, en otros modelos fallen y no haya conexión, sino que en esta es directamente en el servidor y esto afecta a nuestros clientes. eh, con las desventajas. Las desventajas de esto podrían ser el costo elevado de esos servidores, ya que van a tener alto flujo de datos. Por ejemplo, debemos de tener una buena infraestructura para que nuestros clientes no observen algún tipo o tengan un poco de lentitud a la hora de navegar en el sistema. Y otra de las ventajas más grandes es la dependencia de un solo servidor, ya que si este nos llegara a fallar, todo el sistema se caería. Eh, y estos son ventajas y desventajas a nivel general. Lo dejo con mis compañeros. Ejemplos de uso cliente-servidor. Navegar en la web funciona basándonos en un cliente web que es Navigador y un servidor web como Apache, Nginx o Lightspeed. Protocolo FTP funciona de idéntica forma, se utiliza un cliente de PUR, FTPD o PROFTPD. Juegos en red. Existen clientes que permiten a jugadores online jugar desde su casa conectándose a servidores de juegos remotos. Sistemas DNS. El famoso servidor DNS interactúa con clientes DNS también, es decir, basa su arquitectura en el modelo cliente-servidor, servidor de correo, donde el cliente de correo consulta el correo al servidor de correo remoto, tanto de móvil o una computadora, escritorio o laptop. Luego nos pasamos al diagrama UML, diagrama de secuencias. Ok, gracias. El diagrama de secuencias es un tipo de diagrama de lenguaje unificado de modelo UML, que a su vez se trata de un lenguaje orientado a objetos y está compuesto por elementos gráficos. UML modela sistemas y procesos de programación orientada a objetos, así como procesos de negocio como el objetivo de presentar asuntos complejos. Esto lo aclara más. Para ello, UML establece una notación estandarizada y recurre a formas visuales para representar componentes o comportamiento específico. El llamado metamodelado define unidades lingüísticas y significados dentro de UML y determina cómo pueden interactuar ciertos elementos entre sí y qué jerarquías existen entre las respectivas unidades lingüísticas. Seguimos con el compañero. Muchas gracias. Entonces, acá lo que podríamos identificar son las capas que representan y las cuales se relacionan entre sí para representar de una mejor manera el caso representado. Como primer paso, tenemos la relación entre paciente y registro, la cual presenta la interacción que existe desde el paciente, se presenta al hospital y solicita su ingreso, para lo cual el registro debe de validar los datos del mismo para autorizar su ingreso. Con ayuda del marco de control podemos identificar este proceso.
La segunda relación que existe es la de registro de hospital. En esta representamos el proceso que se debe manejar luego de dar ingreso al paciente. La misma no podría existir sin la existencia de los datos del paciente. La tercera relación se da entre el hospital y sistema hospital, en la cual se crea el usuario que se le asignará al paciente anteriormente mencionado. La cuarta relación que encontramos es la del sistema hospital y personal médico. En esta etapa ya se procede a realizar la prueba o test de COVID, el cual podemos identificar gracias al marco de control que nos hace verlo dentro del diagrama. Podemos continuar con la siguiente. Gracias. La quinta relación es representada por el personal médico, que es el encargado de hacer la prueba correspondiente, al igual que el envío de la muestra a la siguiente entidad, que en este caso hablamos del laboratorio, en el cual se debe evaluar la muestra tomada del paciente. Como sexta relación encontramos laboratorio y doctor. Este último es el encargado de brindar un diagnóstico médico, luego de chequear las pruebas que son con anterioridad que el laboratorio las ha hecho, llegar a su poder. Luego de analizar las muestras y contar con el diagnóstico médico, este debe enviarlo de vuelta al laboratorio y gracias a un marco de control podemos ver las diferentes opciones que se presentan. Estos resultados previamente analizados se envían de vuelta con el personal médico, el cual se encarga de visualizar si las pruebas realizadas presentan un resultado positivo o negativo en su defecto. Esto se puede apreciar de mejor manera gracias al marco de control que lleva por nombre resultados. Gracias. Para continuar con este tema, solo vamos a hablar sobre lo que utilizamos en el diagrama, en el diagrama de secuencia utilizamos para representar el proceso que se lleva a cabo para los pacientes. Está relacionado con el tema de COVID-19, y que el mismo nos da una solución del modelado dinámico, popular en UML, que en el diagrama utilizamos en este primer diagrama de secuencia, las entidades que representamos son el paciente, registro, hospital, sistema hospital, personal médico y laboratorio, así como el doctor también, que fue un actor. Adelante, por favor, compañero. Ok, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ya tal como verificamos en los pasos anteriores, en las relaciones que existen en las entidades desde paciente hasta doctor, al contar ya el doctor con los resultados, debe trasladarlos al sistema hospital que se encarga de enviarlos al registro y así de esta manera poder archivarlo en el perfil del paciente para luego hacerlo llegar al paciente. El paciente al recibir los resultados, a este se le informará qué proceso debe seguir según su estado de salud. En este caso, pues sabemos que puede tomar cuarentena. La cuarentena se puede llevar ya sea en el hospital como tal o se puede llevar dentro de su hogar. También, si digamos esta persona está libre pues, de síntomas, se le procede a pasar al proceso de vacunación. En el proceso de vacunación, el cliente viene, solicita su vacuna, se le hace el registro, el personal médico pues revisa las vacunas en existencia, ya sea el tipo, y pues se le procede a aplicar su primera dosis al paciente. Luego de esto, pues el paciente tiene que pasar un proceso de espera de cierto tiempo según el tipo de vacuna para pasar a la segunda dosis y luego estar completamente vacunado. Y podemos pasar a la siguiente, por favor, donde ya podemos ver el diagrama. En este diagrama podemos verificar que los pasos que se explicaron anteriormente, donde el paciente llega, ingresa los datos del paciente, el registro viene, lo valida, luego pasamos al hospital, que es el que crea la solicitud, la envía al sistema de hospital. Este sistema de hospital pasa el requerimiento al personal médico, que es el encargado de realizar el hisopado del paciente. Y tal y como lo podemos verificar en el marco de control que lleva por nombre proceso, luego de hacer esta prueba, el personal médico se encarga de enviar la muestra al laboratorio. El laboratorio, luego de tener la muestra, envía los resultados al doctor, que es la persona especialista y la persona encargada de realizar el diagnóstico médico, analiza los resultados y luego de esto, pues ya procede a enviar el análisis médico. Luego de enviar el análisis médico, podemos verificar que existen
pues diversas tipos que se pueden presentar de resultados. Y el marco de control que lleva por nombre opciones nos muestra que existen las opciones de que el cliente se encuentre completamente bien, que desea realizar algún tratamiento porque si le encontraron tal vez algún síntoma leve y también se le puede sugerir un tratamiento. Se envían estos resultados luego al laboratorio. El laboratorio se encarga de trasladarlos al personal médico y luego en el siguiente marco de control podemos verificar los resultados posibles de la prueba de COVID. En este caso sería negativo o positivo y dependiendo del resultado de igual manera se le envía del sistema de hospital al hospital como tal. El hospital se encarga de trasladarlos al registro para tener el historial médico y el registro se encarga de trasladarse al paciente. Y al momento de que se le traslada al paciente, el paciente pues se le brinda cuáles son los pasos a seguir. Y tal como se explicó anteriormente, dependiendo del estado, ya sea positivo, negativo o que presente síntomas, así son las consecuencias que se tienen que tomar. Pasamos al siguiente. Diagrama de secuencia, proceso de vacunación. El segundo proceso, en este caso, el de vacunación del paciente, también lo representamos por el mismo método de diagrama de secuencia. En este caso, únicamente contamos con las entidades siguientes: paciente, registro de vacunación y centro de vacunación. El proceso inicia cuando el paciente se presenta al centro de vacunación, pero para llevar un control de las personas que se vacunan, las entidades llevan un registro del mismo. Por ende, se procede a hacer el registro del ciudadano, al cual se le solicita llenar un formulario para poder contar con sus datos personales. Al registrar al paciente se la notificará y todo esto lo apreciamos gracias al marco de control, que lleva por nombre registro de paciente. Como segundo paso, representamos el marco de control primera dosis, donde el paciente solicita que se le pueda facilitar la primera dosis de vacunación, de la cual el personal encargado del centro de vacunación debe verificar qué tipo es el más indicado y cuál es el que se encuentra disponible para aplicárselo al paciente. Pasamos a la siguiente, por favor. Luego de aplicar la vacuna al paciente, se le notificará qué día debe presentarse a su segunda dosis, según el tipo de vacuna que se le haya brindado. El paciente debe cumplir con cierto tratamiento por unos días y descansar lo más posible para llevar un proceso normal. Luego de esto, el paciente solicita la aplicación de la segunda dosis. Como podemos ver en el marco de control, segunda dosis. Luego de esto, al pasar 10 días, el paciente se encuentra completamente vacunado y si en dado caso se llegara a necesitar refuerzo, se le notificará. Con eso terminamos el proceso de vacunación para el paciente, representado con el diagrama de secuencia correspondiente a UML. En concreto, el diagrama de secuencias se diferencia del diagrama de casos de uso UML en su orden detallado. Si se va a introducir un nuevo proceso empresarial, el caso de uso proporciona una visión de conjuntos de las necesidades. No obstante, si por otra parte se han de definir casos concretos juntos con unos plazos, habrá que optar por el diagrama de secuencias, ya que permite visualizar su variedad individuales con la mayor precisión. Con él es posible poner a prueba determinadamente las relaciones lógicas del caso de aplicación en cuestión. Los diagramas de secuencia UML también utilizan cuando es necesario representar gráficamente operaciones complicadas para su mejor comprensión. Para representar las estructuras de un lenguaje de alto nivel, se combinan diagramas de secuencia. Y estos serían el diagrama, la conclusión.
Gracias por la atención.